Decidí visitar de sorpresa a mi nuera en la empresa donde ella es la directora general. En la entrada había un letrero que decía, solo para personal autorizado. Cuando le dije al guardia que yo era la suegra de la directora y le mostré una foto de mi hijo con ella, él solo sonrió y respondió, «Señora, debe haber algún error. Yo veo al esposo de la señora todos los días». Así que decidí que, pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa tarde, acomodé los croissants aún tibios en una caja y preparé una jarra de café con leche, justo como le gusta a Valeria. Al pensar en la cara de mi nuera cuando recibiera este pequeño regalo, sentí una calidez y una paz extrañas en el corazón. Esperaba que ese aroma y dulzura le ayudaran a aliviar el cansancio después de tantos días de tensión. Llamé un taxi. El coche me llevó hasta el edificio del grupo Novatek, que se alzaba imponente en el centro de la ciudad. Desde lejos, se veía frío y poderoso, completamente distinto al mundo acogedor de mi cocina. Era la primera vez que visitaba la empresa de mi nuera. Mauricio, mi hijo, solía hablarme de ese lugar con un orgullo evidente, diciendo que su esposa dirigía todo un imperio. Al entrar en el vestíbulo principal, no pude evitar sentirme pequeña y fuera de lugar. Me acerqué con timidez al mostrador de recepción, donde una joven con una sonrisa profesional estaba sentada detrás de un gran vidrio. Puse la caja de pasteles sobre el mostrador y le sonreí con la mayor amabilidad posible. «Hola, soy la madre de Mauricio, el esposo de la CEO Valeria. Traje unos bocadillos para ella». La recepcionista parpadeó y su sonrisa se tornó un poco incómoda. Tomó el teléfono interno, murmuró algo y luego lo dejó, mirándome mientras decía, «Por favor, espere un momento, señora». Unos minutos después, un hombre mayor, vestido con uniforme de seguridad, se acercó a mí. Era alto, con un rostro algo severo, pero sus ojos transmitían bondad y comprensión. Se presentó como Ernesto. «Por aquí, señora», dijo con voz grave y clara. Ernesto me condujo hacia un área reservada, donde había un ascensor brillante exclusivo para la dirección. Subimos directamente al último piso y nos detuvimos frente a una gran puerta de madera oscura, imponente. En ella había una placa de bronce reluciente con una inscripción firme. «Solo para personal autorizado». Cuando me disponía a avanzar, Ernesto levantó la mano con cortesía para detenerme. «Señora, a partir de aquí no se puede entrar sin una cita previa. Son las normas». Lo entendí, por supuesto que lo entendí. Este era un lugar de trabajo serio. Sonreí sin mostrar molestia. Saqué mi teléfono del bolso y le mostré la pantalla de inicio. Era la foto de la boda de Mauricio y Valeria. En la imagen, los dos sonreían felices, con las cabezas juntas y las miradas llenas de amor. «Soy su suegra», dije con ternura. Solo quería darle una pequeña sorpresa. Ernesto entrecerró los ojos para mirar bien la foto, luego me observó en silencio. Su expresión cambió, pasando del cumplimiento estricto de las reglas a algo más confuso, como si dudara en decirme algo. Finalmente, bajó la voz hasta casi susurrar, apenas audible para los dos. «Señora, debe haber algún error. El esposo de la señora Valeria, el señor Montalvo, acaba de irse hace unos minutos». Me quedé helada. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Qué señor Montalvo?», pregunté, con la voz quebrada, sin reconocerme. El esposo de Valeria era Mauricio, mi hijo, no ningún señor Montalvo. Ernesto no respondió de inmediato. Solo señaló hacia la enorme ventana al final del pasillo, desde donde se veía el estacionamiento VIP. «Ahí, señora, él está subiendo al auto negro». Instintivamente seguí la dirección de su mano. Bajo el sol de la tarde, un hombre alto y elegante, con un costoso traje, abría la puerta de un Mercedes negro. En ese mismo instante, como si el destino se burlara de mí, el hombre levantó la vista hacia nuestro piso y sonrió. Una sonrisa segura, satisfecha, la sonrisa de quien ha ganado. Mi mente daba vueltas. No entendía qué estaba pasando. Tal vez esto solo era una coincidencia, una confusión absurda, pero entonces
La voz tranquila de don Ernesto a mi lado apagó toda esperanza que aún me quedaba. Él es Alejandro Montalvo, nuestro subdirector. Todos aquí le dicen en broma el esposo de la jefa. El esposo de la jefa. Esas palabras fueron como un martillazo directo al pecho. La caja de pan que tenía en las manos de pronto se volvió pesadísima, como si estuviera llena de piedras. El termo de café que había mantenido tibio con tanto cuidado ahora me parecía helado. Un escalofrío me recorrió la espalda. El pecho se me apretó, dolía, me costaba respirar. Me giré de inmediato, sin atreverme a mirar un segundo más al hombre y su sonrisa. Sentí que si lo hacía, me derrumbaría ahí mismo. Respiré hondo, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban para que mi voz no temblara. Gracias, señor. Creo que me iré. Por favor, no le diga a Valeria que vine. Hablé rápido, sin esperar respuesta de don Ernesto. Me di vuelta y caminé deprisa hacia el elevador. No miré atrás, porque sabía que si lo hacía, el mundo en el que había creído hasta ahora se haría pedazos frente a mis ojos. La puerta del ascensor se cerró, encerrándome en un espacio silencioso y gélido. No recuerdo cómo llegué al vestíbulo, ni cómo saludé a don Ernesto, ni cómo salí del edificio de Grupo Novatec. Todo pasó como en una pesadilla, en la que mi cuerpo se movía solo mientras mi mente se quedaba inmóvil, muerta. Sentada en el taxi de regreso a casa, el paisaje familiar de la ciudad pasaba por la ventana convertido en una mancha borrosa y sin vida. Había dejado la caja de croissants y el termo de café en el asiento de al lado, a cierta distancia de mí. No quería tocarlos más. Ya no eran un regalo lleno de cariño de una suegra, sino una prueba muda de mi ingenuidad. En el silencio del coche, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró de repente. El sonido me hizo saltar. Lo saqué con las manos temblorosas. La pantalla se encendió mostrando un nombre que, hasta unas horas antes, me hacía sonreír con ternura. Valeria. El mensaje decía: «Mamá y él no me esperen para cenar. Hoy tengo una reunión tarde con un socio importante. Los quiero mucho al final». Un corazón rojo. Mi mano temblaba sin control mientras sostenía el teléfono. Leí y releí las palabras «los quiero mucho». Cada una por una. Sonaban dulces, cariñosas, exactamente como la voz de la nuera que tanto había querido. Pero ahora esas palabras estaban envenenadas, abriéndome una herida profunda. Reunión con un socio importante. El rostro de aquel hombre, Montalvo, y su sonrisa satisfecha volvieron a aparecer en mi mente, nítidos. Apagué la pantalla y metí el teléfono de nuevo en el bolsillo, como si quemara. Sentí un nudo en el estómago, una náusea que subía por mi pecho. Al llegar a casa, pagué el taxi de manera automática. La casa me recibió con su silencio habitual, vacío y frío. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para detener el torbellino de pensamientos en mi cabeza. Empecé a limpiar como una máquina, esperando que el cansancio físico apagara un poco el dolor. Cuando llegué al sofá de la sala, vi el saco azul marino de Valeria colgado descuidadamente sobre el respaldo. Seguramente lo había olvidado por la prisa de la mañana. Por costumbre, lo tomé con la intención de colgarlo bien en el armario, pero al levantarlo, algo duro cayó del bolsillo interior al suelo, haciendo un clac seco. Me agaché. Sobre la alfombra había una hoja blanca doblada en 4 y una libreta pequeña, encuadernada en cuero negro. Mi corazón dio un salto. Una curiosidad culpable, imposible de contener, empezó a empujarme por dentro. Sabía que no debía hacerlo, pero mis manos ya no obedecían a la razón. Las levanté. Temblando, abrí primero la hoja blanca. Era una copia impresa de una confirmación de boleto electrónico. Mis ojos se quedaron fijos en los 2 nombres que aparecían en la sección de pasajeros: Valeria Reyes y Alejandro Montalvo. Estaban uno al lado del otro, claros y firmes, como una sentencia. Vuelo de ida y vuelta, destino, Ciudad de México. Fecha de salida y regreso, el fin de semana pasado. La garganta se me secó. Abrí la libreta de cuero. Dentro, la letra curva y suave, tan familiar, era la de Valeria. Pero el contenido me dejó helada. No era una agenda de trabajo con reuniones ni cifras. Era la agenda de una cita romántica. Reservación en el restaurante La Gruta.
registro en el Hotel Boutique Círculo Mexicano, anotaciones sobre una exposición de arte de Frida Kahlo. Y luego, en una página, junto al nombre de Alejandro escrito con cuidado, Valeria había dibujado un pequeño corazón. Un corazón ingenuo, como el de una muchacha enamorada por primera vez. Pero para mí, en ese momento, fue como una aguja clavándose en los ojos, en el pecho. Atemorizada, doblé todo rápidamente y lo guardé de nuevo en el bolsillo del abrigo de Valeria. Coloqué la prenda exactamente en su lugar, tratando de que pareciera lo más natural posible, como si nadie la hubiera tocado. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que cualquiera pudiera oírlo. Ya entrada la noche, escuché el sonido familiar de la motocicleta de Mauricio al llegar al callejón. Corrí a la cocina y fingí estar preparando la cena. Mi hijo entró a la casa, cubierto de grasa, pero con una sonrisa alegre después de un largo día de trabajo. «¿Mamá, Valeria ya llegó?», preguntó con voz esperanzada. La primera mentira salió de mi boca con una facilidad aterradora. Me escribió hace rato, dijo que tenía una reunión con unos socios y que no cenará en casa. Mauricio pareció un poco decepcionado, pero enseguida volvió a sonreír. Durante la cena, hablaba animado sobre el taller y luego, con orgullo, sobre su esposa. «Valeria ha estado muy ocupada últimamente, mamá. Es increíble. El fin de semana pasado tuvo que volar sola hasta Monterrey para cerrar un proyecto importante. Yo le ofrecí acompañarla, pero no me dejó. Decía que me cansaría. Ella sí que es una mujer dedicada a su trabajo. Estoy muy orgulloso de ella». Estaba a punto de llevarme un trozo de carne a la boca cuando mis palillos se detuvieron en el aire. ¿Monterrey? Ese nombre estalló en mi cabeza. Pero en el boleto decía Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que mentirle a Mauricio sobre algo así? Una mentira innecesaria, a menos que ese viaje escondiera algo que debía mantenerse en secreto. La comida se me volvió amarga, imposible de tragar. Dejé caer los palillos, y el sonido al golpear el plato me pareció insoportablemente fuerte en medio del silencio de la cena. «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te traiga una pastilla?», preguntó preocupado. «No, hijo, solo necesito descansar un poco. Debe ser por el cambio de clima. Come tranquilo». Me levanté y caminé rápido hacia mi habitación sin atreverme a mirar de nuevo esos ojos limpios y llenos de confianza. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y me dejé caer lentamente al suelo frío. Ya tenía mi respuesta. No se trataba de un malentendido. Era una traición planeada con cuidado. Una obra maestra de engaño en la que mi hijo y yo éramos los espectadores más ingenuos. La habitación se volvió una prisión. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el boleto de avión y la libreta con aquel diminuto corazón ardiendo en mi mente. Después de horas de dar vueltas en la cama, me rendí. Salí suavemente de la cama y bajé a la sala. Encendí la televisión y bajé el volumen al mínimo. El reloj de pared marcaba cada segundo con un sonido pesado, melancólico. Las 11, las 12, pasada la medianoche. Mauricio dormía profundamente después de un día agotador de trabajo. Solo yo seguía despierta, encogida en el sofá. De pronto, desde la calle se escuchó el sonido agudo de un taxi, seguido por el chirrido de unos frenos y un golpe leve, como si alguien hubiera abierto la puerta sin cuidado. Mi corazón se encogió. Me acerqué con sigilo a la ventana y levanté un poco la cortina. Bajo la luz amarillenta del farol, vi a Valeria tambaleándose al bajar del asiento trasero, con el bolso en la mano, pagando al chofer. Su caminar ya no tenía la seguridad ni la elegancia de una CEO, sino que era inestable, débil. Escuché el tintineo metálico de las llaves durante un buen rato. Parecía incapaz de acertar la llave en la cerradura. Finalmente, después de varios intentos fallidos, la puerta se abrió. Valeria entró tambaleándose, trayendo consigo una ráfaga de aire frío de la noche. Pero lo que me golpeó con más fuerza fue el olor que la acompañaba. Una mezcla penetrante de vino tinto caro y un perfume femenino sofisticado, seductor. Levantó la cabeza pesada y me vio ahí parada. En lugar de asustarse, sonrió ampliamente, una sonrisa borracha y torcida. Su voz arrastraba las palabras. «Mamá, ¿no se ha dormido todavía?
Yo, ya llegué. Felicítame, mamá. Acabo de firmar un contrato. Un contrato enorme. Alzó los brazos como si celebrara una gran victoria y caminó hacia mí, tambaleante. El bolso Gucci de diseñador que llevaba en la mano se deslizó y cayó al suelo con un golpe seco. Todo lo que había dentro se desparramó. Un labial rojo brillante, un celular nuevo, un manojo de llaves, unas tarjetas de presentación. «Maldita sea», murmuró Valeria con fastidio, agachándose torpemente para recoger sus cosas. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Al inclinarse, el cuello de su blusa de seda se deslizó hacia un lado, dejando ver la piel blanca de su clavícula. Bajo la luz cálida de la sala, apareció una marca morada, oscura, inconfundible. No era un golpe. He vivido lo suficiente para saber lo que era. Una marca de beso, de posesión. Me quedé helada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Un zumbido llenó mis oídos. El sonido del televisor, el tic-tac del reloj. Todo desapareció. El mundo se volvió borroso, menos esa mancha repugnante, tan nítida que dolía. Valeria no pareció notar mi mirada horrorizada. Siguió recogiendo sus cosas apresurada y murmuró con cansancio: «Ay, estoy agotada. Tengo que dormir ya, mamá». No sé de dónde saqué fuerzas para mantener una expresión tranquila. Tragué en seco, intentando controlar mi respiración. Me acerqué y tomé su brazo que se balanceaba. «Estás borracha. Déjame ayudarte a ir al cuarto». La guié despacio, sintiendo su peso y el fuerte olor a alcohol que me golpeaba la cara. El trayecto desde la sala hasta la habitación pareció eterno. Cayó pesadamente sobre la cama, junto a Mauricio, que seguía dormido sin enterarse de nada. Casi de inmediato, Valeria se quedó dormida, respirando con calma, todavía con la ropa arrugada y el aroma de la traición impregnado en ella. Me quedé mirándolos. Uno dormía en la mentira, el otro en la confianza. Sentí que el alma se me desgarraba. Con cuidado, le quité la chaqueta a Valeria, pensando en colgarla para que no se arrugara. Pero al tomarla, noté algo dentro del bolsillo. Una hoja delgada, dura. Metí la mano temblorosa y saqué un recibo de restaurante, doblado de forma descuidada. Salí en silencio al salón, cerrando la puerta del dormitorio casi por completo. Encendí la lámpara de mesa y la luz blanca me deslumbró los ojos. La factura del restaurante La Cúpula del Ángel, uno de los lugares más románticos y costosos de la ciudad, donde las parejas suelen celebrar ocasiones especiales. Mis ojos bajaron rápidamente hacia la parte de los detalles. Cada línea era como una puñalada directa al corazón. Mesa, para 2 personas. Vino, una botella de vino tinto reserva especial. Plato principal, 2 filetes de res con salsa de trufa. El total era una cantidad enorme, suficiente para que mi familia viviera medio mes. Y en la esquina inferior estaba lo que terminó por destruir cualquier esperanza que me quedaba: la fecha y hora del pago. Era esta misma noche. Me dejé caer en el sofá, con la factura arrugada en la mano. Todo estaba claro, así que esta era la reunión con un socio importante de mi nuera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta del dormitorio se abriera suavemente. Mauricio salió, medio dormido, camino al baño. Al verme sentada sola en la oscuridad, se sorprendió. Se acercó y me preguntó con preocupación: «Mamá, ya es muy tarde. ¿Por qué no estás dormida? ¿Te sientes mal?». No dije nada. Solo extendí la factura arrugada frente a él. Luego, con una voz tan calmada que daba miedo, le conté todo. Le hablé de mi visita a la empresa, de lo que me dijo el guardia Ernesto, del hombre llamado Montalvo, y finalmente del moretón en el cuello de Valeria que había visto hacía menos de 1 hora. Mauricio tomó la factura. Sus ojos pasaron rápidamente por las líneas. No se mostró tan impactado como yo esperaba. Solo dejó el papel sobre la mesa y soltó un suspiro. Mi hijo me miró. En sus ojos había cansancio, tristeza y algo que parecía reproche. Habló con una voz ronca de sueño, pero firme: «Mamá, tranquilízate.
Solo fue una cena de trabajo. Valeria tiene que atender a socios importantes, gente con dinero, tú lo sabes. Seguramente fueron a un lugar elegante. Y la marca en el cuello tal vez se golpeó sin querer o estaba ebria. Estás siendo demasiado desconfiada, es la edad. Mi esposa no es así, ¿entiendes? Terminó de hablar y, sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y entró de nuevo en el dormitorio, cerrando la puerta con suavidad. Esa puerta se cerró como si sellara también mi mundo entero. Me quedé sola en la sala fría y silenciosa. Afuera, la noche era negra. Por dentro, yo estaba vacía. Por primera vez en mi vida sentí una soledad y una impotencia absolutas. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era extrañamente silencioso. No era paz, sino la calma pesada de una tormenta a punto de estallar. Escuché pasos suaves bajando las escaleras. Valeria apareció. Si no supiera lo que había pasado, habría elogiado su aspecto. Estaba radiante, como una flor recién abierta después de la lluvia, sin rastro de haber llegado borracha la noche anterior. Se había duchado. Su cabello negro brillaba, peinado con volumen, y su rostro, perfectamente maquillado, ocultaba cualquier señal de cansancio. Ese día llevaba un suéter de cuello alto color beige, elegante y discreto. La prenda abrazaba su cuello, cubriendo por completo la mancha vergonzosa de la noche anterior. Una elección demasiado inteligente, demasiado calculada. Ese suéter, a mis ojos, era como un muro levantado con prisa para esconder una verdad podrida. Sonrió con dulzura, la misma sonrisa amable de siempre, y saludó con voz suave. «Buenos días, mamá. Buenos días, amor». Yo estaba en la cocina, de espaldas a ella, sosteniendo el filtro de café que de repente se sentía pesado en mis manos. Respiré hondo, reuniendo toda la valentía que me quedaba. Necesitaba que mi voz sonara tranquila, natural, como si solo hiciera una pregunta casual de la mañana. «¿Qué tal la cena con los socios anoche, hija?», pregunté sin voltear, con los ojos fijos en las gotas de café que caían lentamente. Seguro que fue un éxito, ¿verdad? Escuché el sonido de los vasos de cristal y el jugo de naranja siendo servido. Valeria respondió de inmediato, con una voz suave, clara como un manantial. «Muy bien, mamá. Son un fondo de inversión con mucho potencial de Guadalajara. Ya les presenté el plan de expansión de la empresa y quedaron encantados. Pronto habrá buenas noticias para la compañía, mamá». Su voz no tenía ni una sola duda, ni una grieta de mentira. Perfecta, natural, como si estuviera contando un hecho evidente, algo que ya estaba escrito en los registros. Podía sentir la absoluta seguridad en cada palabra que decía. Me giré lentamente. Valeria estaba ahí, con el vaso de jugo en la mano, sonriendo. Una sonrisa profesional, radiante, sin una nube. Me miró directo a los ojos, sin apartar la vista. Esa mirada limpia, sin una pizca de nerviosismo o culpa. Por un instante me pregunté si todo lo que vi anoche no habría sido más que una pesadilla mía. Si tal vez la loca era yo. Pero no. Esa mirada no era pureza. Era el descaro de alguien demasiado acostumbrado a mentir. Mauricio, que estaba sentado en la mesa leyendo el periódico, levantó la vista hacia su esposa, con los ojos llenos de orgullo. «Eres increíble, amor. Tú sola puedes con todo». Al oír el cumplido de su marido, Valeria soltó una risita. Dejó el vaso de jugo sobre la mesa y se acercó a Mauricio. Rodeó su cuello con los brazos, un gesto cariñoso y perfectamente ensayado, y con suavidad le acomodó la corbata que tenía un poco torcida. Le dio un beso sonoro en la mejilla y dijo con voz melosa: «Todo es por nuestro futuro, mi amor». Aquella escena, que debía ser cálida y feliz, me heló el corazón. Cada gesto, cada palabra de Valeria era parte de una actuación cuidadosamente calculada. Estaba actuando, y su único espectador, Mauricio, disfrutaba del espectáculo sin tener idea de que era una farsa. Me di cuenta de que estaba frente a una enemiga más peligrosa de lo que había imaginado. Alguien que había convertido la mentira en un reflejo, en una forma de respirar. Después de que Valeria se despidió con elegancia y se fue a trabajar en su coche lujoso, el aire en la cocina se volvió denso, sofocante.
Mauricio seguía allí, dando un sorbo a su café, con la mirada aún perdida en la dirección por donde se había ido el auto. Dobló el periódico con cuidado, lo puso sobre la mesa y se volvió hacia mí. Su voz era suave, pero cargada de una convicción inquebrantable. ¿Lo ves, mamá? Te lo dije, desconfías demasiado. Ella se esfuerza tanto solo por esta familia. Todavía se preocupa por mí, por ti. No pienses mal, mamá. Mi esposa nunca me traicionaría. No dije nada. ¿De qué servía discutir más? Solo lograría incomodar a mi hijo y hacer que me viera peor. Asentí en silencio, un gesto vacío. No podía apartar la sensación de inquietud que crecía dentro de mí como olas enfurecidas. El dolor inicial se había apagado, dejando paso a un escalofrío persistente. Sabía que, desde ese momento, no podía volver a creer en una sola palabra de mi nuera. Vivía bajo el mismo techo con una extraña, una actriz experta. Y lo peor era que mi hijo, mi única fortaleza, estaba completamente de su lado, encantado con la obra de mentiras que ella había montado. Cuando Mauricio se fue, la casa volvió a hundirse en su silencio habitual. Para no dejarme arrastrar por pensamientos oscuros, empecé a limpiar. Las tareas del hogar parecían el único sedante posible en ese momento. Limpié la mesa de roble donde Valeria solía trabajar por las noches, junto a la taza de té de manzanilla que yo misma le preparaba. Un gesto de cariño que ahora me parecía ridículo. Al levantar la pila de revistas de moda que Valeria había dejado allí, vi su iPad, la pantalla, negra, inmóvil. Seguramente esta mañana, en su apuro por representar el papel de esposa y nuera perfecta, la muchacha lo olvidó. Sentí una punzada fugaz de compasión. Pensé en tomarlo y guardarlo en su habitación, para que no tuviera que buscarlo cuando regresara a casa. Pero justo cuando mi mano rozó la superficie metálica y fría del aparato, de pronto la pantalla se iluminó. Un pequeño ping agudo y seco resonó en el silencio, como una piedra cayendo en un lago tranquilo. Una notificación apareció en la pantalla bloqueada. No fue mi intención leerla. De verdad, no lo fue. Pero estaba ahí, clara, brillante, imposible de ignorar. El remitente era Alejandro. Ese nombre me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Mi respiración se cortó. Entonces mis ojos se deslizaron por el contenido previo del mensaje que se mostraba. Cada palabra se grabó en mi mente como si estuviera escrita con ácido. 19 horas esta noche en Bellacourt. No olvides decirle a la vieja y a tu inútil marido. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el iPad al suelo. La vieja, tu inútil marido. Esas palabras no eran de un desconocido. Eran insultos crueles, lanzados desde el mundo privado de mi nuera, dirigidos a mí y a mi hijo, a quienes tanto amo. El telón de la familia perfecta se rasgó por completo, dejando al descubierto el desprecio y el asco que se escondían detrás. Las lágrimas brotaron, ardientes y amargas, pero las limpié enseguida. El dolor se transformó de golpe en una determinación fría que yo misma no reconocía. Apreté el iPad entre mis manos temblorosas. No necesitaba desbloquearlo. Todo el mensaje estaba visible en la pantalla de notificaciones, una imprudencia mortal de quien lo envió. Leí cada palabra despacio, como si tragara piedras. Mi amor. Esa última frase lo terminó todo. Fue la confirmación final, la puñalada que destrozó lo poco que quedaba de mi corazón herido. Todo dentro de mí se vino abajo. Ya no era una sospecha, ni los desvaríos de una anciana. Era la verdad, desnuda y cruel, peor de lo que jamás imaginé. Entre el pánico y el dolor, un pensamiento se encendió en mi mente. Mauricio. Mi hijo nunca me creería solo con palabras. Volvería a rechazarme, a decir que imagino cosas, que quiero destruir su matrimonio. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que lo obligara a ver la verdad. Rápidamente saqué mi viejo celular del bolsillo del delantal. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo varias veces antes de abrir la cámara. La pantalla del teléfono vibraba al ritmo de mi pulso. Lo levanté, respiré hondo para estabilizarme y traté de enfocar bien la imagen del iPad, evitando que la luz del techo se reflejara. El clic de la cámara sonó seco en el silencio. Parecía el ruido de algo que se rompía.
Tomé 3 fotos seguidas para asegurarme de que al menos una saliera clara. Después actué como una criminal borrando las huellas de su delito. Coloqué el iPad con cuidado exactamente donde estaba, bajo la pila de revistas. Con el borde del delantal limpié la pantalla, sin dejar ni una huella. Todo debía parecer como si nada hubiera pasado. Retrocedí unos pasos y miré fijamente la mesa de centro. Ya no era un simple mueble. Era un monstruo dormido, guardando un secreto terrible. Luego me giré y caminé rápido hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave. Me dejé caer en el borde de la cama, con el pecho aún agitado. Saqué el teléfono y revisé la foto que acababa de tomar. Las palabras en la pantalla se veían nítidas, como si se burlaran de mi dolor. Ahora tenía la prueba en mis manos, una prueba fría, imposible de negar. Me quedé sentada, inmóvil, durante horas en la habitación cerrada con llave, con la captura de pantalla de los mensajes aún iluminada en mi teléfono. Era una prueba, sí, pero una prueba frágil. Podía escuchar la voz de Valeria en mi cabeza, dulce pero llena de veneno, mientras le explicaba a Mauricio: «Mira, seguro alguien envidioso editó esa imagen para hacerme daño. O solo fue una broma pesada de algún compañero de trabajo, mi amor». Y Mauricio, mi pobre hijo cegado por el amor, volvería a creerle. Volvería a mirarme con esos ojos de reproche, convencido de que yo solo quería destruir su familia. No, una foto no era suficiente. Necesitaba algo tan sólido como el concreto, una verdad imposible de negar, algo capaz de derrumbar el muro de ilusiones que mi hijo había construido a su alrededor. En medio de la desesperación, un recuerdo me cruzó por la mente. El señor Portillo, un viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre callado y confiable. En sus años mozos trabajó en seguridad y al jubilarse abrió una pequeña agencia de investigación privada, famosa por su discreción y eficacia. Mi esposo solía decir: «Si hay algo que necesites hacer en silencio, busca a Portillo». Con manos temblorosas, rebusqué en el cajón donde guardaba los recuerdos de mi marido. Saqué una vieja libreta de contactos, con las esquinas dobladas y las hojas amarillentas por el tiempo. Fui pasando las páginas hasta que lo encontré. Un número escrito con tinta desvaída. Mi corazón dio un vuelco. Acordamos vernos en una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo, donde casi nunca pasaba gente. El lugar era un poco oscuro, con un aroma tenue a café tostado y un aire de intimidad. El señor Portillo seguía igual. Cabello entrecano, rostro cansado, pero con unos ojos vivos y penetrantes. No hizo muchas preguntas, solo escuchó en silencio. Le empujé un sobre grueso, lleno con los ahorros que había guardado durante años. Dentro también puse la captura de pantalla y la poca información que tenía. El nombre completo: Alejandro Montalvo, subdirector de Grupo Novatec. Con voz temblorosa, casi suplicante, le dije: «Necesito saberlo todo, señor Portillo. Sus horarios, dónde se ven, qué tipo de relación tienen. Y por favor, debe ser absolutamente confidencial. Mi hijo no puede enterarse». El señor Portillo me miró con compasión, aunque sin perder su aire profesional. Solo asintió, tomó el sobre y dijo: «Deme unos días». Los días siguientes fueron los más largos y torturantes de mi vida. Vivía en mi propia casa como una actriz en una obra que no había elegido. Por fuera seguía siendo la suegra dedicada. Seguía cocinando los platos que le gustaban a Mauricio. Seguía preparándole a Valeria su infusión de hierbas cada noche. Sonreía cuando mi hijo contaba algo gracioso y asentía cuando mi nuera decía: «Esta noche tengo otra reunión importante, mamá». Cada mentira suya era tan clara como la luz del día, pero tenía que callar. Tenía que seguir fingiendo. Cada comida familiar se volvió una tortura. Sentarme frente a mi enemiga y ver cómo mi hijo seguía siendo manipulado. Una semana después, mi teléfono vibró con un número desconocido. Era el señor Portillo. Me citó en la misma cafetería. Esta vez no hubo muchas palabras. Solo colocó sobre la mesa una carpeta marrón, gruesa, y la empujó hacia mí. «Todo está aquí», dijo con voz grave. Al llegar a casa, cerré con llave mi habitación. Mi respiración era agitada, las manos me temblaban. Abrí la carpeta con cuidado
Dentro no solo estaba lo que le había pedido, era mucho más. Una verdad aterradora, más allá de todo lo que podría haber imaginado. Lo primero era un grupo de fotografías. En la primera, Valeria y Alejandro caminaban tomados de la mano, saliendo del vestíbulo de un edificio de lujo llamado Mirador del Valle. La sonrisa de ellos brillaba, natural, como la de una pareja recién casada. La foto siguiente estaba ampliada, un primer plano de la puerta del departamento de madera de caoba, número 214, su nido secreto. Otras fotos los mostraban empujando juntos un carrito en el supermercado, riendo mientras elegían verduras, como cualquier pareja construyendo su vida en común. Lo peor fue la serie de fotos robadas del viaje que Valeria dijo que era un viaje de trabajo a Monterrey. El lugar real era un resort lujoso en Cancún. Se abrazaban en la playa de arena blanca, bajo un atardecer espléndido. La mirada de Valeria hacia Alejandro estaba llena de ternura, una mirada que nunca le había dirigido a mi hijo. Sentí que el corazón se me detenía. Pasé a la página siguiente. Eran los documentos. El señor Portillo había copiado un archivo desde la computadora de un despacho de abogados que Valeria había contratado a escondidas. En la parte superior había un borrador con el título en negritas: Demanda de divorcio unilateral. La garganta se me secó. Leí temblando las razones que Valeria planeaba usar para demandar a mi hijo y sacarlo de su vida. Cada línea era como una aguja venenosa clavándose en mi carne. Falta de interacción afectiva, falta de afinidad para desarrollarse juntos, violencia familiar de tipo psicológico. Y la última línea casi me derrumba. Madre política indiferente que genera presión psicológica. El mundo alrededor mío se vino abajo. La muchacha no solo había traicionado a Mauricio, estaba planeando destruir el honor de mi hijo, convertirlo en un maltratador, y además quería difamarme a mí, convertir mi cuidado en presión, mi cariño en culpa. La última parte del expediente fue una sorpresa que ni el equipo del señor Portillo había previsto. Durante la investigación dieron con indicios financieros irregulares en Grupo Novatec. Había extractos de correo, facturas, pruebas que mostraban que Valeria y Alejandro abusaban de su posición, despedían sin motivo a empleados de larga trayectoria que no estaban de acuerdo con su línea. Peor aún, habían usado la tarjeta de crédito de la empresa para pagar vacaciones personales lujosas, incluido el viaje a Cancún, y cenas románticas carísimas. Cerré el expediente. Mis manos dejaron de temblar. El dolor en mi pecho se había solidificado ahora en una rabia helada. Mis lágrimas se habían secado. Esto ya no era la infidelidad de una esposa desleal. Era una conspiración cuidadosamente calculada, un ataque despiadado contra mi hijo, contra mi honor y contra esta familia. Y yo, una vieja a la que ellos desprecian, no permitiré que destruyan todo tan fácilmente. Aquella noche, Mauricio llamó para decir que llegaría tarde porque le salieron horas extras inesperadas en el taller. Mi hijo siempre ha sido así de trabajador, sin miedo al esfuerzo para sostener lo que él llama el hogar. Al oír su voz cansada pero alegre por teléfono, me dolió el pecho. Pero esa era mi oportunidad. Tenía que enfrentar a Valeria, sola, sin que Mauricio estuviera ahí para servirle de escudo y cubrir sus mentiras. Me preparé para el enfrentamiento como un soldado se prepara para la batalla. No cociné la cena. Me senté en la sala, encendí solo una lámpara de luz cálida y tenue, la suficiente para ver bien, pero que dejaba sombras profundas en la habitación. El expediente marrón del señor Portillo estaba colocado ordenado sobre la mesa de café frente a mí, quieto como una bestia expectante. No encendí la televisión, no leí. Me quedé sentada, en silencio, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Esperé. Como a las 8 de la noche, escuché el coche de Valeria llegando. El motor se apagó de golpe, seguido por el taconeo de sus zapatos sobre el camino de piedra. La puerta se abrió. Valeria entró trayendo consigo el aroma de un perfume caro y el aire ocupado del mundo exterior. Se quitó los tacones, los colocó con cuidado en el estante y soltó un largo suspiro cansado. Un suspiro que ahora sé que era completamente falso. «Mamá, ¿todavía no se ha dormido? ¿Mauricio no ha llegado?», preguntó con esa voz dulce y preocupada de siempre.
La farsa continuaba. No respondí de inmediato. Solo me quedé sentada, mirándola fijamente. Mi mirada ya no era la de una suegra amable, sino la de alguien que juzga. Debió de sentir cómo mi mirada atravesaba su máscara, porque su sonrisa habitual se tensó ligeramente y un atisbo de confusión cruzó sus ojos. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué está sentada en la oscuridad?», preguntó Valeria, apretando inconscientemente la correa de su bolso. El instinto de una culpable había olfateado el peligro. No dije nada. Solo, con la punta de los dedos, empujé la carpeta sobre la mesa hacia ella. «Creo que deberías ver esto». Valeria frunció el ceño, alerta. Caminó hacia mí, dejó el bolso en la silla y tomó la carpeta. Abrió la primera página. Bajo la luz amarilla, la foto en la que ella y Alejandro salían tomados de la mano del apartamento número 214 se veía con total claridad. Su rostro cambió de inmediato. La sonrisa, la dulzura, el falso cansancio, todo desapareció. En su lugar quedó una expresión fría, atónita. Sus labios se cerraron en una línea recta. Pasó las páginas rápidamente, sus dedos rozando las fotos en Cancún, las facturas de restaurantes. Cuando sus ojos se detuvieron en el borrador de la demanda de divorcio, con las palabras violencia familiar psicológica y suegra indiferente, vi su mano temblar ligeramente al sostener la carpeta. No por miedo, sino por rabia. Rabia porque su plan perfecto había sido descubierto. Cerró la carpeta de golpe. El sonido seco y firme retumbó en la habitación silenciosa. Luego levantó la cabeza bruscamente y me miró. Ya no había en ella ni dulzura ni docilidad. Su mirada era ahora como una navaja, fría y desafiante. La fiera disfrazada de mujer finalmente mostraba su verdadero rostro. Mi voz fue tan fría como la suya, pero sorprendentemente tranquila. «¿Por qué?» «Solo quiero preguntarte una cosa, Valeria. ¿Por qué le hiciste esto al muchacho y a mí?» Un silencio tenso, como una cuerda a punto de romperse, se apoderó del lugar. Entonces Valeria soltó una carcajada. Una risa seca, vacía, sin alegría alguna, que resonó en toda la sala. Ni siquiera intentó negar nada, ni inventar una excusa. Se había quitado por completo la máscara. «¿Por qué dices?» Arrojó la carpeta sobre la mesa. Las fotos y los papeles se esparcieron. «¿De verdad quieres saberlo? Está bien, se lo diré. Porque su hijo es débil e inútil. Un hombre satisfecho con ser un simple obrero, manchado de grasa todos los días, ganando una miseria. No tiene ambición, ni deseos de superarse. No es digno de mí. Yo necesito un hombre a mi nivel, alguien como Alejandro, alguien que pueda estar conmigo en la cima del poder». Me miró con desprecio, de arriba abajo, como si yo fuera basura. «¿Y usted?» Una vieja torpe, encerrada toda la vida en su cocina. ¿Quién se cree que es para juzgarme? Mi mundo nunca lo entenderá. Me puse de pie, frente a ella. Por primera vez, ya no me sentía pequeña ante esa mujer. Sus palabras venenosas no me hirieron, solo avivaron el fuego de mi furia. La miré directo a los ojos, crueles y fríos, y dije, pronunciando cada palabra con calma: «El mundo de mi hijo puede que no lo entienda, pero como madre necesitaba exigir justicia para mi hijo». Valeria volvió a sonreír con desdén, una sonrisa llena de confianza y arrogancia, la de alguien que cree tener todo bajo control. ¿Justicia? ¿De qué manera? ¿Con este montón de papeles sin valor? ¿De verdad crees que tu hijo idiota te va a creer a ti y no a mí? Nadie va a creerle a una vieja como tú. Se puso de nuevo los tacones, tomó su bolso y se dirigió directamente a la puerta. Pero antes de irse, se dio la vuelta, me lanzó una última mirada y dijo con tono burlón y desafiante: «Inténtalo. Quiero ver de qué es capaz una vieja como tú. Buena suerte». La puerta se cerró de golpe, dejándome sola en aquella habitación silenciosa y desordenada. Pero esta vez ya no me sentía sola ni impotente. La desvergüenza y arrogancia de esa mujer habían encendido la última chispa dentro de mí.
Esta guerra ya no tenía marcha atrás. Esa noche esperé a que Mauricio regresara. No me quedé en la oscuridad. Encendí todas las luces de la sala y coloqué la carpeta de documentos justo en el centro de la mesa del comedor, donde la luz la iluminaba por completo. Quería que mi hijo viera la verdad bajo la claridad, sin ningún rincón donde esconderse. Casi a medianoche llegó a casa, con el cuerpo agotado tras un largo día de trabajo. Al verme aún despierta y notar la tensión en el ambiente, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿pasa algo?» No dije mucho, solo señalé la mesa con la barbilla. «Siéntate. Hay algo que tienes que saber». Mauricio se sentó, con una mirada llena de cansancio y desconfianza. Abrió la carpeta con desgana y hojeó la primera página. Yo estaba de pie a pocos metros, observando en silencio cada cambio en su rostro. Vi cómo sus hombros fuertes se derrumbaron al ver las fotos en Cancún, donde su esposa, a la que tanto amaba, estaba en brazos de otro hombre. Vi cómo su mano, endurecida por años de trabajo, se cerraba con fuerza en un puño al leer el borrador de la demanda de divorcio, sus nudillos volviéndose blancos. Y cuando llegó a la parte donde lo acusaban de violencia doméstica, su rostro, curtido por el sol, se volvió tan pálido como una hoja de papel. Alzó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos, llenos de un dolor y una confusión insoportables. Se derrumbó, completamente. Se dejó caer sobre la mesa, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando sin control. Su voz salió rota, ahogada entre sollozos. No puede ser verdad. Valeria no podría hacerme eso. Mi corazón se encogió al verlo destrozado. Quise acercarme y abrazarlo, consolarlo, pero entonces pasó algo que no esperaba, algo aún más doloroso que la traición de Valeria. Su amor ciego seguía ahí, arraigado tan profundamente que ni la verdad podía arrancarlo. Levantó la mirada, con ojos desesperados, buscando una razón, una chispa de esperanza a la que aferrarse. ¿Y si todo esto es un malentendido, mamá? ¿Y si alguien le tendió una trampa para destruir nuestro matrimonio? Estas fotos podrían ser falsas. Ella me ama, mamá. Seguro que alguien la está perjudicando. Me quedé paralizada. Mi hijo, frente a pruebas irrefutables, eligió creer en una mentira que él mismo inventó. Prefería pensar que el mundo entero conspiraba contra su esposa antes que aceptar que la mujer que amaba lo había traicionado. No discutí. Sabía que en ese momento cualquier palabra mía sería inútil. Ese dolor, ese muro de ilusiones, tendría que enfrentarlo y derribarlo él solo. Caminé en silencio hacia la mesa, recogí la carpeta y la guardé. Lo dejé solo con el caos que llevaba dentro. Días después, tal como lo había prometido, Valeria comenzó a actuar. No dio la cara directamente, sino que usó un arma mucho más peligrosa: los rumores. Cuando fui al mercado, la señora que siempre me vendía verduras, la que solía saludarme con amabilidad, me miró con desconfianza y apartó la vista rápidamente en cuanto me acerqué. Alguien susurró algo al oído de la persona que tenía al lado cuando pasé, y los dos me miraron con una mezcla de lástima y desprecio. Los rumores comenzaron a esparcirse por todo el vecindario como una mancha de aceite. Decían que Valeria, la joven y exitosa CEO, bella y admirada, tenía que soportar el maltrato psicológico de un marido obrero y una suegra anticuada y cruel, que su aparente éxito no era más que una máscara que escondía un matrimonio infernal. Ella había logrado presentarse como una víctima y nosotros, mi hijo y yo, nos convertimos en los villanos. Una tarde, cuando Mauricio regresó del trabajo, se quedó helado frente a la puerta de la casa. Escuché que apagó la motocicleta de golpe y salí corriendo a ver qué pasaba. Y entonces también me quedé paralizada. En el portón de hierro azul, alguien había pintado con pintura roja unas enormes letras que decían «Maltratador». Las letras parecían escritas con sangre, una acusación pública, una humillación imposible de borrar. Mauricio se quedó inmóvil, mirando fijamente aquellas palabras. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Fue la gota que derramó el vaso. Esa humillación pública dolía más que cualquier traición privada. Esa noche no comió nada.
Solo se quedó sentado en silencio en la sala, a oscuras. Todo su cuerpo desprendía una tristeza y desesperación que daban miedo. Me acerqué despacio y le puse la mano sobre el hombro. Ese hombro, antes fuerte, ahora estaba duro como una piedra. Le dije, con voz suave pero clara: cuando alguien ya no te deja ningún camino de regreso, cuando se atreve a ensuciar tu honor, el de tu madre y el de tu familia frente a todos, ¿todavía tienes una razón para seguir protegiéndolos, Mauricio? Mi hijo guardó silencio por mucho tiempo. La casa entera se llenó de un silencio pesado. Solo se escuchaba el tic-tac seco del reloj. Finalmente levantó la cabeza y me miró. En sus ojos enrojecidos ya no quedaba ni duda ni debilidad, solo una determinación férrea, un dolor que se había convertido en fuerza. Respondió, con la voz ronca de tanto contenerse: «Tienes razón, mamá. Fui un tonto. No voy a dejar que esa mujer destruya más a nuestra familia». A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era otro. Ya no había pesadez ni culpa, sino una determinación fría, afilada como una cuchilla. Mauricio se levantó muy temprano. Escuché ruidos en la puerta. Estaba afuera, con un trapo empapado en gasolina, limpiando con fuerza las letras rojas de la vergüenza. Trabajaba en silencio, sin una palabra de queja. Cada movimiento suyo era firme y decidido, como si no estuviera quitando solo la pintura, sino también su propia debilidad y ceguera. Después de un desayuno sencillo, lo miré a los ojos y le dije: «Necesitamos un buen abogado. Tengo un viejo amigo de tu padre». Llamé al señor Camilo Rojas, un nombre que no mencionaba desde hacía muchos años. Era un abogado reconocido en la ciudad, no solo por su inteligencia, sino por su integridad casi absoluta, un viejo amigo al que mi esposo respetaba profundamente. Al escuchar mi breve relato por teléfono, su voz seguía siendo tan serena y confiable como siempre. No hizo preguntas innecesarias, solo dijo con firmeza: «Traiga todo lo que tenga a mi oficina de inmediato». La oficina del abogado Rojas estaba en un barrio antiguo, llena de estanterías altas de madera oscura que transmitían saber y confianza. Nos recibió con un rostro serio, pero con una mirada que reflejaba una profunda comprensión. Mauricio, por primera vez después de muchos días sumido en el dolor, ya no parecía tan abatido. En su lugar había concentración. Su mirada era firme, sin evasivas. Sobre el amplio escritorio extendimos el expediente del señor Portillo. Cada fotografía, cada documento estaba desplegado bajo la luz. El señor Rojas se puso sus lentes de lectura y examinó cada cosa con cuidado y precisión. Pasó por las fotos en Cancún y se detuvo largo rato en el borrador de la demanda de divorcio, especialmente en las palabras llenas de calumnias venenosas. Lo vi golpear suavemente la mesa con los dedos, con los ojos entrecerrados, analíticos, tan afilados como los de un águila observando a su presa. Cuando llegó a la parte de los documentos sobre el abuso de poder y la malversación de fondos públicos de Valeria y Alejandro, levantó la vista de golpe y nos miró directamente a mí y a mi hijo. Se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y dijo una frase que cambió por completo el rumbo de todo. «Señora, Mauricio, esto ya no es un caso de divorcio común, es un caso penal». Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. El señor Rojas explicó el plan de acción con claridad y lógica. Cada palabra suya era como una dosis de calma, aliviando las heridas de nuestro corazón. «Primero, respecto a la empresa», dijo con voz firme, «yo mismo redactaré una carta oficial, adjuntando todas las pruebas de los actos indebidos, del abuso de confianza y del daño a los bienes de la compañía cometidos por la señora Valeria y el señor Alejandro. Esta carta será enviada de manera confidencial, directamente al presidente del Consejo de Administración de Grupo Novatec. En corporaciones como Novatec, su reputación vale más que el oro. No van a tolerar este riesgo y actuarán rápido, con contundencia. Segundo, en el ámbito legal, miró a Mauricio. No vamos a esperar a que nos demanden. En nombre tuyo, presentaré hoy mismo la solicitud de divorcio. Motivo: adulterio, con pruebas claras, y lo más grave, un plan de difamación para apropiarse de tus bienes. Atacaremos antes de que ella se mueva. Vamos a tomar la iniciativa. Y por último, respecto a la comunidad,
Me miró con comprensión. Sé que está soportando habladurías. Mi consejo es que por ahora guarde silencio, no explique, no discuta con los vecinos. La verdad hablará por sí sola, y cuando lo haga, su voz resonará más fuerte que cualquier justificación. Cuando todo salga a la luz, ellos mismos sentirán vergüenza. Al salir del despacho del abogado, por primera vez en semanas de oscuridad, sentí un rayo cálido de esperanza. Mauricio también. Vi a mi hijo caminar más erguido, con la mirada firme, sin rastro de confusión ni desesperanza. Había vuelto a encontrarse consigo mismo. Tal como predijo el abogado Camilo, todo ocurrió a una velocidad que ni yo misma pude imaginar. Solo 2 días después de que la carta confidencial fuera enviada, un terremoto sacudió a Grupo Novatek. El Consejo de Administración convocó de inmediato una reunión de emergencia. Se inició una investigación interna vertiginosa, revisando todas las transacciones y decisiones tomadas durante la gestión de Valeria. Las filtraciones comenzaron a salir a través de antiguos empleados, aquellos que habían sido despedidos injustamente. Alejandro Montalvo, el amante ambicioso, fue el primero en caer. Fue despedido de inmediato por violaciones graves a la ética profesional y a las normas de conducta de la empresa. Sin explicación alguna, sin oportunidad de defensa. Valeria fue suspendida indefinidamente de su cargo de CEO para someterse a investigación. El trono de poder del que tanto se enorgullecía, con el que despreciaba a mi hijo, se derrumbó en cuestión de días. Las noticias sobre el escándalo de la joven y talentosa directora comenzaron a aparecer de forma difusa en los periódicos financieros. La reputación que tanto había construido se desvanecía como humo. El juicio de divorcio se celebró en un día de comienzos de otoño. Mauricio y yo llegamos temprano y nos sentamos en silencio en los bancos de madera del tribunal. Mi hijo llevaba una camisa limpia y bien planchada, el rostro extrañamente sereno. El caos dentro de él parecía haberse comprimido hasta convertirse en un silencio poderoso. Entonces Valeria entró. Casi no la reconocí. Ya no quedaba rastro de la CEO poderosa y altiva que siempre vestía ropa de diseñador. Frente a mí había una mujer con el rostro demacrado, los ojos hundidos por la falta de sueño y el cabello recogido de manera descuidada. La arrogancia habitual en su expresión había desaparecido. Solo quedaban el cansancio y la preocupación. Y lo más notable, Alejandro no estaba con ella. El hombre por el que lo había sacrificado todo no estaba allí cuando más lo necesitaba. El juicio se desarrolló más rápido de lo que imaginé. El abogado Camilo, con su astucia y serenidad, presentó todo de manera irrefutable. Mostró las fotos en Cancún, las facturas de restaurantes de lujo pagadas con la tarjeta de la empresa y, como punto culminante, el borrador de la demanda de divorcio con calumnias descaradas. Incluso llevó al tribunal a varios exempleados de Grupo Novatek, despedidos injustamente por Valeria y Alejandro. Sus testimonios, llenos de indignación y rabia, dibujaron un retrato completo del abuso de poder y la crueldad de esa pareja. Valeria no pudo refutar nada. Su abogado solo logró balbucear excusas débiles, perdidas ante una montaña de pruebas contundentes. Finalmente, el juez, un hombre mayor de rostro severo, pronunció el veredicto. Su voz resonó clara en el silencio de la sala. Declaró que Mauricio era completamente inocente de las falsas acusaciones. El divorcio fue aprobado de inmediato, y lo que terminó de destrozar a Valeria fue el fallo sobre los bienes. Por su infidelidad y por el daño moral causado a su esposo, no solo no recibiría parte de los bienes comunes, sino que además debía indemnizar a Mauricio con una suma considerable por los perjuicios emocionales. Vi los hombros de Valeria hundirse, su cuerpo parecía desmoronarse. El sueño de una vida lujosa junto a su amante poderoso se desvaneció en cenizas. Más tarde supe que, apenas salió del tribunal, Alejandro bloqueó su número de teléfono. El amante ambicioso, el mismo con quien había urdido toda esta trama, la abandonó justo cuando perdió todo: poder, dinero y reputación. Solo le quedó la soledad y las ruinas de su propio desastre. Semanas después, llegaron los fríos vientos del invierno, pero el ambiente en nuestro vecindario empezó a caldearse.
Tal como había dicho el abogado Camilo, la verdad habló por sí sola. Los vecinos que antes nos miraban con desprecio comenzaron a acercarse a nuestra casa. Una mañana, la vendedora de verduras del callejón trajo unas hierbas frescas recién cortadas y con torpeza murmuró una disculpa. Otros, al cruzarnos, simplemente bajaban la cabeza y evitaban mi mirada. No los juzgamos ni dijimos nada, solo asentimos en silencio. La verdad había sido la respuesta más clara para todos. Poco después supe que Valeria vendió discretamente el departamento 214, aquel nido de amor secreto con Alejandro. Se fue de Querétaro, desapareciendo sin dejar rastro, llevándose solo la vergüenza y la derrota. Una tarde, cuando el sol se escondía tiñendo el cielo de un naranja cálido, Mauricio y yo nos sentamos en el porche, en el mismo lugar donde habíamos borrado los insultos escritos en las paredes. Sobre la mesa había 2 tazas de té de manzanilla humeantes, desprendiendo un aroma suave y tranquilo. Mauricio ya se veía mucho mejor. La herida en su corazón seguía ahí, pero ya no lo consumía. Había vuelto a sonreír, sonrisas aún algo tímidas, pero sinceras y llenas de calidez. Él se volvió hacia mí y dijo que pediría unos días libres para arreglar la casa, para pintar de nuevo la puerta azul que tanto le gustaba. Miré hacia el pequeño jardín frente a la casa, donde las bugambilias que mi esposo había plantado años atrás estaban en plena floración, sus pétalos frágiles pero firmes temblando con el viento. Tomé un sorbo de té. El dulzor suave de la manzanilla se esparció en mi boca, calmando todos los amargos del pasado. Me susurré a mí misma y también a mi difunto esposo allá en el cielo. Cuando el mentiroso lo pierde todo, la recompensa del honesto será la paz. El cielo de Querétaro esta tarde estaba hermoso, azul y sin una sola nube, y supe que la tormenta, por fin, había pasado. Mi pequeña familia, al fin, era libre. Después de todo lo que pasó, de corazón quiero enviarte a ti, que has seguido mi historia hasta este momento, un mensaje. En esta vida, a veces uno tiene que atravesar el fondo del dolor para entender el verdadero valor de la paz y de la confianza puesta en el lugar correcto. La compasión no puede salvar a quien elige traicionar, y el amor ciego puede matar a una persona por dentro. He aprendido que el silencio no es debilidad, sino una manera de esperar a que la verdad hable por sí sola, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quienes se atreven a enfrentarla y conservar su conciencia limpia en un mundo lleno de falsedad, porque al final, solo la verdad puede liberarnos de la oscuridad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará hacia días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.